Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a cada uno de ustedes. ¿Qué tal les fue el día de hoy? Buenas noches, Lick. Bien, gracias. Qué bueno, que me alegro. Hoy tenemos laboratorio, ¿verdad? Sí, Lick. El laboratorio va a iniciar a partir de las 8:30 y termina 15 minutos después. Entonces, hoy vamos a ver algunos parámetros generales de lo que hemos venido conversando los últimos días. Espero que hayan tenido la oportunidad de leer sus contenidos. Link, solo el último tema creo que no está en el documento, o al menos yo no lo pude ver. Ok. Ahora mismo vamos a hacer un repaso general y a partir de allí vamos a terminar ciertos asuntos. ¿Cuándo tenemos los parciales? ¿El parcial, compañeros? La próxima semana, ¿no? Del 28 al 2, Lick. Ah, qué excelente, todavía tenemos tiempo. Vamos a ver, el último tema era el derecho estatal, el poder adaptativo del derecho estatal, el Estado de Derecho, el derecho escrito y no escrito, el ius non scriptum, y ahí terminamos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a compartir la pantalla acá para poder hacer una suerte. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer más grande este asunto. Si tienen todos en su pantalla el contenido. Si pueden ver lo que tengo yo en la pantalla, la unidad 5, el Estado y el Derecho. Sí, se mira. Lick. Muy bien. Vamos a... Muy bien. Buenas noches. Un resumen, un pequeño repaso. A estas alturas ya debimos haber leído, ¿verdad? Haber estudiado todo lo que tiene que ver con lo que va a ser objeto de examen esta noche. Muy bien, vamos, la unidad 5 se refiere al Estado y al derecho. Inicia con la evolución de la autoridad. Iniciamos conversando de que el concepto de ciudad fue un concepto en los pensamientos platónico y aristotélico. Y la ciudad, compañeros, no era otra cosa que le daba la característica de ciudadano al individuo y por tanto la posibilidad y la capacidad legal de poder participar en los diferentes debates que se hacían en aquellas ciudades-estado. Aristóteles, que fue un filósofo muy importante, sustentaba que toda acción se sustenta en un bien, es decir, la actividad que se hacía en las ciudades era para el bien de todos.
La dominación que ejerce el padre sobre el hijo o el marido sobre la esposa difiere en un amplio sentido de lo que el gobernante sobre el gobernado, toda vez que el tipo de dominación que se va a hacer a nivel político, jurídico, es muy diferente, ¿verdad?, al que se puede hacer en el hogar. Es importante el tema de la autoridad, toda vez que la autoridad funge un elemento indispensable para dirigir los mejores destinos de los ciudadanos. Es necesario que exista una autoridad o un individuo o grupos de individuos investidos de autoridad para que ésta pueda ser ejercida en bienestar de las mayorías. La autoridad, entonces, es una organización formal en virtud de la cual se acepta o es aceptada por el contribuyente o el miembro de la organización, ¿verdad? Entendía la organización en el sentido de que el Estado es una organización que se une para poder obtener beneficios. Y para eso es necesario, ¿verdad? En virtud de las múltiples diferencias que existen, es necesario que este poder que tienen todos sea colocado en uno o varios individuos para que estos puedan, en virtud de diferentes aspectos, ejercer esa autoridad en beneficio de todos. Michels, en la Enciclopedia de las Ciencias Sociales, dice: sea de origen personal o institucional, la autoridad es creada y mantenida por la opinión pública. ¿Ya? La opinión pública. Es decir, aquella autoridad que la mayoría reconocen es la que va a ser efectiva. Y esta está condicionada a un sentimiento de reverencia o fatalismo. Entonces, compañeros, la autoridad descansa sobre, cuando la autoridad descansa sobre la corrupción física, es aceptada por los gobernados, aunque esta pueda ser únicamente por la cuestión de la fuerza. Entonces, surge que en esta idea de autoridad griega y romana, platónica y aristotélica, al caer el Imperio Romano, ¿verdad? Al caerse el Imperio Romano, la humanidad se encontró entonces con una falta de una autoridad general a la que los dirigiese. Entonces surgieron necesidades primarias, ¿verdad? Y entonces en la intención de buscar la protección de los individuos, ¿verdad?, terminó buscándose a alguien muy poderoso, y que esto tuvo como consecuencias que incluso se pagó con la servidumbre, y ahí en esa época medieval fue donde surgió la relación feudal. Consecuencia de la relación feudal, consecuencias prácticas. Creció la práctica entre los pobres, ¿verdad?, de ceder su propiedad, pero no fue nada más eso, hubo algo más terrible aún en la época feudal que constituyó en la degradación, ¿verdad?, con grados descendentes de autoridad. Este proceso de descentralización representaba una pirámide, le dio privilegios a determinados individuos. Algo muy importante fue que se buscó determinar y preservar un apropiado equilibrio entre la autoridad centralizada y la autonomía local, porque también existían, ¿verdad?, entre los señores feudales algunos que eran más poderosos, y estos mismos sometían a diferentes individuos. Es decir, que, por ejemplo, estaba una ciudad, ¿verdad? Una ciudad, estaba una ciudad, ¿ya? Estaba una ciudad, y esta se protegía, pero esta a la vez dependía de otra más grande, de otro poder más grande, que ejercía presión sobre esta.
Por eso es que dice acá, ¿verdad? Que debería haber un equilibrio entre la autoridad y la autonomía local. Noten ustedes la palabra autonomía. Desde la Edad Media se estableció una autonomía similar a la autonomía municipal en la actualidad. Pero como este es un repaso, ¿verdad, compañeros? No vamos a entrar a profundidades. En cuanto al poder y la autoridad, vamos a establecer y vamos a indicar, vamos a aterrizar que entre ambos existe una diferencia. El poder es una capacidad, mientras que la autoridad es una habilidad. En ese sentido, puede adquirirse el poder se puede adquirir mientras que la autoridad depende de la habilidad. ¿Ya? Entonces, el poder se puede adquirir. Elección, a la fuerza, y la autoridad no. La autoridad depende de la habilidad que tengamos para influir sobre otros. Por ejemplo, en un debate, cuando estamos en un proceso y se busca una evidencia, hay evidencias que tienen argumentos de autoridad, argumentos ad autoridad. En filosofía ustedes ya vieron eso o lo van a ver, que hay argumentos que se basan en la autoridad de la persona, toda vez que si la persona tiene muchos conocimientos al respecto, entonces no se le puede debatir. La autoridad es la habilidad para influir en otros, ¿verdad? Sin necesidad que estén subordinados. Entonces, ¿qué es el poder? El poder es la capacidad de imponer, ¿ya? De imponer a otros, ¿ya? De imponer. Nosotros imponemos, no convencemos, imponemos alguna circunstancia particular. El poder no solo puede ser ejercido por una persona, sino por varias. Sí puede ser ejercido por instituciones, como por ejemplo los estados, representados en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial. Aparte de estos poderes, Boris, ¿qué otros poderes existen en el país? En los países. Porque ya estudiamos que no son solo 3, son 5 poderes. ¿Cuáles son estos? ¿Alguien se recuerda que quiera colaborar? Sin temor de equivocarse, compañeros, no se preocupen. Estamos para equivocarnos, es un repaso. ¿Qué decís? La prensa, Lick. Ajá. ¿El otro? Está los medios de comunicación, la sociedad civil, ¿verdad? Y también hay, incluso, hablan de 6 poderes ya, ¿verdad? Porque están las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Que ejercen poder. Está la prensa, como dijo el compañero. Y disculpen mi letra, pero me costó con caligrafía. Y también hay otros poderes. Está el poder económico, que siempre ha existido presión. Y así podemos ver diferentes poderes. Básicamente son 3. Ejecutivo, legislativo, judicial, tal como se diluye el poder en el prototipo de Estado actual. ¿Y cómo evolucionó el poder? El poder originalmente era unipersonal, rey, sacerdote, emperador. Todos tenían un poder absoluto, ¿verdad? Y administraban justicia, gobernaban. Si el rey, por ejemplo, en la Edad Media no era señor de un territorio, entonces era el noble local. Y así, pues, en definitiva, era una sola persona. Con la Revolución Francesa y la Revolución Estadounidense, la estructura del poder político cambió. ¿Por qué? Porque entonces en Francia surge
la República. En Francia surgió la República, ¿verdad? Y en Estados Unidos surgió uno de los primeros países, ¿verdad? Federado, una federación. ¿Por qué? Porque cada estado tiene sus propios establecimientos, sus propias formas, es como un estado, población, territorio y todo eso, pero estos se federaron. Entonces vimos unos cambios. Entonces dice acá que se negó, ¿verdad? Se negó vamos a borrar aquí. Se negó el asunto de que el poder pudiese encontrarse en las mismas manos, se dividió en tres, básicamente. El ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Tan trillado, tan común que hasta se nos olvida a otros. Pero estos tres tenían mecanismos para controlarse. O sea, esto se llama, este es un control de entre poderes, ¿verdad? La balanza que existe entre poderes en donde el ejecutivo juzga lo del legislativo y a la vez el legislativo y el ejecutivo intervienen en el judicial y así, ¿verdad? Hay un cierto estabilidad a través de cada uno de ellos. Sin embargo, en el siglo XIX, la revolución industrial hizo que surgiera ¿un qué? ¿Un qué, compañeros? Cuarto poder. Y este cuarto poder son los medios de comunicación. Los medios de comunicación se les dio poder, ¿verdad? Al poder crear opinión pública y modelarla. Entonces, desde estas épocas, desde la Revolución Industrial, dicho sea de paso que la Revolución Industrial fue como consecuencia de que los burgueses no querían seguir bajo dominación y ellos crearon una revolución para poder tener el poder en los países. ¿Y a través de qué lo hicieron? A través, ¿verdad?, de crear conciencias, de modelar conciencias. Entonces, ellos le llaman democracia a la libre emisión del pensamiento tan protegido, pero que ha servido más que todo para ver, sobre todo para exponer, ¿verdad? Ataques políticos. No puedo borrar. Ya que los países, los periódicos tenían intereses, ¿ya? Hoy por hoy vemos, por ejemplo, en Jalapa, donde se han atacado varios periódicos de que no publican ciertas cuestiones políticas porque tienen vínculos estrechos con personajes de la política local. Entonces ahí podemos ver nosotros como este cuarto poder, muchas veces en vez de ser algo positivo para las sociedades, realmente no hacen mayor cosa. En el siglo XX, ¿verdad? Hubo un quinto poder, un quinto. Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este quinto poder? A ver, alguien que me quiera decir ahí. ¿Cómo se llama este quinto poder que surgió en el siglo XX? La sociedad civil. Esta sociedad civil se traduce en ONG. Y a veces le ponen una S pequeñita. ¿Qué instituciones están siendo atacadas en este momento desde el Congreso, desde la política, para evitar que le den financiamiento? Los que miran las noticias. Las ONG. Es más, existe también una norma para regular las ONG. ¿Por qué? Porque esas ONG han llegado a tener tanto poder que desafían al Estado. Entonces, compañeros, llegando a este punto, vamos a encontrar que la evolución del poder, ¿verdad?, inició como tres en el siglo, acá en el siglo XIX se dio un cuarto poder y luego en el siglo XX se dio un quinto poder. Estos cinco poderes de que ahora afectan al Estado, a menudo hacen barreras entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Digamos que estos tres, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, son los poderes que tiene el Estado para defenderse de los otros dos. ¿Por qué? Porque los otros dos, la sociedad civil y la prensa, atacan a estos. Y si no, miramos las noticias.
cómo la prensa ataca al Congreso, cómo la prensa ataca al organismo judicial, al ejecutivo, o cómo la prensa va componiendo ciertas situaciones para que esto surja. Y cómo también la sociedad civil organizada, que yo no sé en qué momento organizan porque no me preguntan, yo no me siento representado por ellos, actúan e interactúan, por ejemplo, en los consejos de desarrollo para definir qué ejecución presupuestaria se va a hacer en relación a determinados temas. Entonces, vemos acá cómo hay poderes, ¿verdad? Cómo hay poderes que se les van reconociendo y que incluso existen en las mismas leyes guatemaltecas, como la ley de descentralización. Este es un tema ahorita bastante álgido en Guatemala, la elección de jueces y magistrados, y en donde vemos cómo hay diferentes actores desde la política, desde la economía, que están interesados en esto. Entonces, vemos cómo efectivamente es cierto esto de los 5 poderes. Ahora bien, el hecho de que el sistema no funcione todo bien no quita que la dinámica que encontramos en el poder político sea clara. En el fondo, la tesis de Bourdieu y de Foucault, en la medida que la cesión del poder legítimo deja claro que es la sociedad, que antiguamente a los soberanos, cada vez reclama más poder para sí misma. ¿Por qué? Porque a través de la sociedad, de la sociedad civil y a través de los periódicos, la misma sociedad puede opinar, ya que la sociedad muchas veces no puede acceder, ¿verdad?, a los congresos o a los organismos del Estado. Entonces es el vehículo que encuentra más fácil. Podríamos decir entonces que los reyes estaban limitados por los fueros y la nobleza. Los fueros eran los nobles, ¿verdad? Que César tenían también equilibrio en el Senado romano, que los faraones en la casta sacerdotal y el ejército. Y en el caso de los pueblos indígenas originarios de Guatemala, recordemos que en el triángulo que existía, ¿verdad? Si bien es cierto, aquí estaba el rey, también aquí estaban los sacerdotes, por aquí estaban los guerreros, por aquí estaban los artesanos, pero estos de aquí hacían influencia en el rey, porque los guerreros y los sacerdotes tenían mucho poder sobre ellos. Pero al final de cuentas era el rey el que decía qué se hacía en las sociedades precolombinas. Entonces, el poder al final de cuentas se fue diluyendo y fuimos creando, ¿verdad?, diferentes formas de diluir el poder en la población de regreso a través de las revoluciones que fueron encabezadas por ilustrados, ¿verdad? Cuando hablamos de ilustrados, referémonos a Francia, ¿verdad? Y cuando hablamos de burgueses, nos referimos también a la revolución industrial. Ahora bien, ¿qué tipo de poder podemos encontrar? Está el poder coercitivo, ¿verdad?, que es el que utiliza el Estado. Está, ejercer el poder, ejercer sanciones cuando sean contrarias a sus valores. El poder coercitivo de organizaciones va a hacerle peticiones a los empleados bajo amenazas o a los ciudadanos. Tenemos el poder de legitimidad, en donde discutimos, ¿verdad?, que la legitimidad se va a entender una vez, ¿verdad?, exista una votación que le dé poder legítimo. ¿Por qué? Porque dentro de la ley se establece que se ejerce ese poder con la legitimidad. O sea, se hizo una elección, por ejemplo, y con base en esa elección, esta persona puede ejercer poder. Ahora bien, el poder de experto, que no es otro que aquel que se basa como en la experticia o dominio de alguna habilidad, como quien dice que cuando alguien sabe algo, con su capacidad de decirlo, ya entendemos. Está el poder referente, que nos va a referir, valga la redundancia, a grupos de individuos que comparten sus mismos intereses, ¿verdad? Y luego vamos a determinar que la autoridad, ¿qué es la autoridad? La autoridad es la habilidad de una persona para influir en otras. Esa es la autoridad. ¿Qué tipos de autoridad encontramos? Básicamente hay 3. Y los tipos de autoridad que podemos nosotros ver es la formal, ¿verdad? Esta a la vez se divide en lineal, funcional. Y tenemos la autoridad operativa, que se va sobre los actos. Está la autoridad por aceptación, que es adquirida en función de la elección de otra persona, colectivo como
cuando se elige a un individuo para que él nos norme, como por ejemplo decir que la autoridad de fulano se la ganó porque es muy bueno. Caemos al Estado Nacional, que lo vimos ayer, ¿verdad? Y nació en Europa en el siglo XVI, es una organización jurídico-política, surge al paralelo de la idea de soberanía y es la plasmación estática de la soberanía, representa la formalización de una autoridad permanente y pública, el Estado Nacional. El Estado Nacional se extendió de Europa hacia el mundo y se volvió universal, pero para que exista el Estado Nacional es indispensable que exista también la soberanía, toda vez que parte básica del Estado Nacional es la soberanía, y la soberanía surge desde la época antigua, donde algunos reyes franceses lucharon y lograron hacerse soberanos de sus tierras, ¿verdad? Y el ejemplo en Guatemala está en que la soberanía radica en el pueblo y es lo más importante. La soberanía es un concepto que se define en torno al poder y comprende en ella la facultad que cada estado tiene sobre su sistema de gobierno, su territorio y su población. Ayer discutimos un poquito de esto. Vino de Europa, ¿verdad? Para poder formar un nuevo Estado nacional. Recordemos que los europeos, ellos tenían un Estado que era propiamente, provenía de los reyes, de los nobles, y que esto era de origen divino, según ellos. Por eso dice Estado laico. Naturalmente, en cuanto a existe un Estado soberano, nacional, debe regir también el derecho estatal. Y el derecho estatal, ¿verdad? Es el equivalente imperativo a la de soberanía y que se debe estudiar como una jurisprudencia. La ley estatal es una forma preeminente de ley, pero que se va a ocupar única y exclusivamente del uso de la fuerza coercitiva dentro de ese territorio, porque la ley estatal no son nada más reglas técnicas, forman parte de la cultura de los países, de donde surgen y a quienes dominan. Esta ley estatal está íntimamente ligada con otras instituciones internacionales que van a venir y van a tratar de evitar que esta ley estatal se aplique de forma inadecuada. Estos valores y doctrinas nacionales tienen fuertes vínculos históricos con las comunidades gobernadas y con la política de la sociedad, pero tiene una característica la ley estatal. Esta ley estatal va a venir a nutrir la ley internacional. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene la ley estatal de forjar ha venido a convertirse en socios en el orden global, porque la ley estatal va a venir a ser la base para crear instituciones internacionales, porque el fin de la ley o del derecho internacional es que el derecho nacional se aplique adecuadamente. ¿Pero por qué? Porque, compañeros, al final de cuentas, quienes aplican el derecho internacional son personas que han estudiado, ¿verdad? Su capacitación o formación básica ha sido en escuelas de derechos nacionales, como estamos nosotros. Y hay que hacer notar que no existe una escuela de derecho transnacional. ¿Por qué? Porque no es necesario. Cada resolución internacional se va a basar en una ley nacional. Las leyes estatales y no estatales están en una relación compuesta y son mucho más que simples fuerzas opuestas. O sea, la ley internacional no está en desacuerdo con la nacional. Al contrario, trata que esta ley nacional sea aplicada adecuadamente. Y porque el poder adaptativo del derecho estatal
surge porque como el constante cambio que tiene la sociedad hace necesario que el derecho estatal se vaya adecuando y que esta globalización y que existen, por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas, la ley estatal, no podemos decir que se queda fuera de estas normas internacionales, sino al contrario. No solo se relaciona con las leyes internacionales, sino también viene e incorpora al derecho de cada país aquellos beneficios superiores que muchas veces las leyes nacionales no tienen. Con todo esto hay una renacionalización de la ley estatal por la protección que han buscado para reafirmar la autoridad del Estado ante una tendencia que ha habido en los últimos años de que la ley internacional muchas veces ha sido más exigente para los derechos nacionales. Por tanto, es a menudo que quieran reincorporar a la ley estatal el término de soberanía, sobre todo comunidades como banqueros y empresarios para protegerse de muchas veces leyes más justas que son a nivel internacional. El Estado de Derecho que surge de toda esta discusión está determinado por leyes y organizaciones. ¿Cuáles organizaciones? Aquellas organizaciones que vimos que eran 3, que al final van a ser 5 en la práctica, pero que legalmente son 3, en los que se diluye el poder del Estado. Este Estado de Derecho es porque el Estado cumple normas que exige una constitución. Existe entonces una norma legal que le da cualidad y características de Estado y que hace que este Estado exista. Un Estado de Derecho surge cuando las acciones de los ciudadanos y el Estado se basan en las reglas preestablecidas. ¿Y cuáles son estas reglas preestablecidas? Una constitución. Esas son las reglas preestablecidas. Y con base en esa constitución surgen las normas de derecho interno o el derecho estatal. Pero ¿cómo surgió esto del Estado de Derecho? El Estado de Derecho surge necesariamente de una constitución. El Estado se refiere, si no existe constitución, no podemos decir que existe un Estado de Derecho. Fíjense que Rehnquist indica que el Estado de Derecho, ¿verdad? Estado de Derecho, este Estado va más allá de que muchos escritores afirma el término utilizado por primera vez, quien utilizó el Estado de Derecho fue Kant. Y este nació de una contestación de la forma absolutista en que existía antes del Estado. El Estado anteriormente, ¿verdad? Tenía una sola persona, pero cuando surge el Estado moderno, aquí también, con esto debe de surgir también un Estado en el cual existen instituciones que evitan que exista. Bueno, ya para ir llegando, vamos a encontrar que hay 2 tipos de derechos. Hablando del derecho que va a normar un Estado de Derecho. Está el derecho escrito y el derecho no escrito. El derecho escrito o el ius scriptum no es otra cosa que todo aquello que ya existe y que sigue la dinámica de creación y formación de la ley. ¿Ya? Derecho escrito. Estos vienen del poder público y son realizadas por el Senado, magistrados o emperadores, pero en el caso de Guatemala, por el Honorable Congreso de la República. Y todos aquellos que tienen derecho para poder proponer la creación de una ley. Y el derecho no escrito, que ya hemos hablado ampliamente de este. El derecho no escrito, compañeros, o el ius no scriptum, no es otra cosa que las costumbres o hábitos, que a nivel de Guatemala y todos los países tiene un nombre especial. ¿Cuál es el nombre que recibe el derecho no escrito? ¿Cuál es, compañeros? El derecho consuetudinario. Gracias, perfecto. Entonces encontramos que el derecho no escrito es aquel derecho consuetudinario, el del consuetuto,
el del opinio juris o opinio juris necessitatis, aquel que está ligado íntimamente al hombre. Por tanto, el origen del derecho consuetudinario viene precisamente del concepto de sociedad. ¿Y cuáles son los desafíos y problemas que enfrentan ambos? Eso lo tratamos en otra parte del curso. Y los desafíos en que el derecho escrito no se aplica a las normas del país, que muchas veces es una copia a nivel internacional y diferentes cuestiones. Y encontramos que el derecho no escrito no evoluciona, que es muy antipráctico, que realmente al ser solo una mera cuestión de hábitos, no va a ser o va a tener el impacto que todos quisiéramos. Y con esto, compañeros, terminamos esta lectura rápida, porque es un mero repaso. Y les invito a que cuando ustedes hagan sus análisis, los hagan así, 2, 3 lecturas rápidas, deben sacando contenidos para poder hacer sus mapas conceptuales y luego van creando, si ustedes quieren, ¿verdad? Algún tipo de flujogramas o algún otro tipo de técnica de estudio, porque de otra forma no van a poder estudiarlos. Quieren estudiarlo todo y que se les quede de memoria es un poco complicado, pero sí pueden buscar técnicas como por ejemplo lo que hicimos en este momento, que en menos de 30 minutos pudimos hacer diferentes aseveraciones tomando en cuenta lo que el documento nos da. No sé si ya les llegó la notificación de que tenemos evaluación. Galic. La de la asistencia Dale. también. Bueno, Asistencia llegó, Lick. muy bien, llegó la asistencia. Por favor, quédense en línea y me dicen exactamente a qué hora les publica la del laboratorio. Porque si se publica después del tiempo que yo le programé, voy a tener que modificar para que pueda recibir las respuestas el tiempo suficiente después. Entonces, ¿Cuál es la clave, Lick? no tiene, no se preocupe, no, póngale ahí lo que ustedes quieran. Entonces, por favor, me indican, nomás les llegue a mí me reporta también, pero a veces es un poco difícil. Disculpe. Lick, tengo que activar donde dice opción 1. ¿Opción 1 de qué, niña? Me sale en la asistencia. Lick, Deme. es que donde va el nombre, tira opción 1, entonces solo va a seleccionar opción 1. Me equivoqué, denle en opción 1 entonces. Lo que pasa es que a veces me confundo un poco con eso del nombre y el También dice clave. No, coloquen cualquier cosa, no le puse clave. Ponle la clase de hoy, repaso si quieren o algo así parecido. Eso lo va a aceptar. Muy bien. Entonces, vamos a dejar de compartir. En eso que llega la evaluación, vamos a tomar la foto del día de hoy. Por favor, activen sus cámaras. Así nos tomamos la foto de este día. Gracias, qué amables. Agradecido. Muy bien, perfecto. Lick, dámela otra vez que no se tiene mi cámara. No hay problema. Qué bueno verlos. Ya tienen barba la mayoría. Bueno, de varones, pues. Ya cuando regresemos a la voz vamos a estar bien viejitos. No ha llegado todavía la notificación del laboratorio. No, Lick. Voy a ver qué está sucediendo porque sí tuvo que haberlo publicado y ya. Eso, Flor, eso. Muy bien, vamos a ver. Todavía está, supuestamente a las 8:30 lo iba a hacer, entonces voy a modificarlo. Permítanme acá, vamos a trabajar de una vez directamente para poder hacer el ajuste necesario. Lick, fíjese que a mí ya me parece que se subió a las 33 justo ahorita. ¿El laboratorio? Ya, Lick, ya subió. Dale, Ya pues. aparece.
Dele, voy a modificar la hora de recibo. La vamos a dejar para las 50. Por lo pronto trabajen ustedes, yo modifico acá. Muchas gracias por estar conmigo, que pasen feliz noche y éxitos en el laboratorio. Feliz noche, Lick. Noche. Feliz noche. Rápido, pilas, váyanse al laboratorio. Feliz noche, Lick. Feliz noche, que descansen.